Capítulo 1. La apuesta. Me reí cuando Marcos puso mis llaves sobre la mesa de póker. No era una risa de alegría, sino de incredulidad absoluta. Mi prometido, el hombre con quien planeaba casarme en 3 meses, acababa de apostarme como si fuera una propiedad. Los 5 hombres alrededor de la mesa me miraron. Reconocí a cada uno de ellos. Damián Cortés, magnate de bienes raíces. Rafael Mendoza, abogado corporativo más temido de la ciudad. Santiago Ruiz, cirujano cardiovascular de renombre internacional. Andrés Villalobos, genio tecnológico que había revolucionado 3 industrias. Y el más joven, Mateo Fernández. Heredero de un imperio financiero que manejaba inversiones por billones, Marcos tenía las manos temblorosas. Sudaba. Sus ojos inyectados en sangre me dijeron todo lo que necesitaba saber. Había vuelto a las apuestas. Después de prometerme que lo había dejado, después de jurarme sobre la tumba de su madre que nunca más tocaría una carta, aquí estaba. Y esta vez había llegado tan lejos que ya no tenía nada más que perder. Excepto a mí, Damián fue quien habló primero. Su voz era grave, controlada. Un hombre acostumbrado a negociar torres y terrenos no se inmutaba ante nada. ¿Estás consciente de lo que acabas de hacer, Marcos? Mi prometido asintió, pero sus ojos evitaban los míos. Cobarde. Siempre lo había sido, pero yo me había enamorado de sus promesas, no de su carácter. Error fatal. 6 meses. Si pierdes esta mano, ella nos pertenece por 6 meses. Contrato legal, vinculante. Nada físico, nada ilegal. Simplemente nos pertenece su tiempo, su compañía, su presencia. Marcos puso sus cartas sobre la mesa. Color. Pensó que había ganado. La sonrisa enfermiza que cruzó su rostro me dio náuseas. Pero entonces Rafael extendió su mano. Escalera real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Empezó a balbucear disculpas, excusas, intentó retractarse. Pero estos hombres no eran como sus amigotes de apuestas clandestinas. Estos eran tiburones de verdad. Y Marcos acababa de nadar en aguas donde no tenía posibilidad de sobrevivir. Mateo sacó un documento. Ya estaba preparado. Firmado por Marcos 3 horas antes, cuando todavía tenía efectivo para apostar y pensaba que su suerte cambiaría. El contrato especificaba cada detalle. 6 meses. Ningún contacto físico no consentido. Ella viviría en una residencia neutral. Cada uno de los 5 hombres tendría acceso equitativo a su tiempo. Al final de los 6 meses, ella sería libre. Mi voz finalmente encontró su camino hacia afuera. ¿Y si me niego? Santiago me miró con algo parecido a la compasión. Como médico, probablemente había visto suficiente sufrimiento humano para reconocerlo cuando lo tenía enfrente. Entonces Marcos va a prisión. El documento que firmó no solo te incluye a ti. Incluye deudas de juego por cantidades que él nunca podrá pagar. Fraude financiero. Malversación de fondos de la empresa de su padre. Tenemos evidencia de todo. Miré a Marcos. Esperaba ver remordimiento. Esperaba ver algo humano. Pero solo vi miedo. No miedo por mí, sino miedo por él mismo. En ese momento supe que nunca me había amado. Yo era simplemente otra cosa que podía usar, otra ficha que podía apostar. Firmaré. Pero con una condición. Los 5 hombres se inclinaron hacia adelante. Andrés sonrió ligeramente. Le gustaban las negociaciones inteligentes. Cuando terminen estos 6 meses, quiero que Marcos sea completamente removido de mi vida. Sin contacto. Sin acercamiento. Orden de restricción si es necesario. Y quiero copias de toda la evidencia que tienen contra él. Rafael asintió. Hecho. Marcos intentó protestar, pero Damián levantó una mano. El gesto fue suficiente. 2 guardias de seguridad que no había notado antes aparecieron y escoltaron a mi exprometido fuera de la habitación. Sus gritos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé sola con 5 desconocidos que técnicamente acababan de ganarme en una apuesta de póker. La absurdidad de la situación habría sido cómica si no fuera porque mi vida acababa de desmoronarse. Mateo se acercó. Era el más joven, probablemente solo 3 o 4 años mayor que yo. Sus ojos eran diferentes a los demás.
Mientras los otros 4 me miraban con curiosidad o interés calculado, él me miraba con algo parecido al respeto. Sé que esto es una locura. Y sé que técnicamente ahora tienes que cumplir el contrato. Pero quiero que sepas algo. Ninguno de nosotros te va a tratar como objeto. No somos como Marcos, ¿entonces qué soy? ¿Su mascota compartida? ¿Su entretenimiento por 6 meses? Santiago negó con la cabeza. Eres alguien que merece mucho más que lo que ese idiota te dio. Y tal vez, solo tal vez, estos 6 meses te lo demuestren. No sabía si creerles. Pero tampoco tenía opción. Capítulo 2. La residencia, la casa donde me llevaron no era lo que esperaba. No era una mansión ostentosa ni un penthouse de lujo. Era una residencia moderna pero cómoda en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y con privacidad absoluta. 3 pisos, diseño minimalista, ventanales enormes que dejaban entrar luz natural. Una mujer mayor me recibió en la entrada. Se presentó como Elena, el ama de llaves. Su rostro amable me tranquilizó ligeramente. Tu habitación está en el 3er piso. Nadie puede entrar sin tu permiso. Cada puerta tiene cerradura interna. Los señores han sido muy claros al respecto. Subí las escaleras cargando la maleta que había empacado en un aturdimiento total. Mi habitación era más grande que todo mi antiguo apartamento. Cama king size, vestidor completo, baño privado con tina de hidromasaje. Las ventanas daban a un jardín japonés perfectamente cuidado. Me senté en la cama y finalmente dejé que las lágrimas salieran. No lloraba por Marcos. Lloraba por mí misma, por la estupidez de haber confiado en alguien tan débil. Por haber perdido 3 años de mi vida con un hombre que al final me apostó como si fuera ganado. Un toque suave en la puerta interrumpió mi llanto. ¿Sí? Damián entró, pero se quedó cerca del umbral, respetando mi espacio. Traía una bandeja con té y algo de comida. Elena pensó que tal vez tendrías hambre. Has tenido una noche difícil. Dejó la bandeja en una mesita cerca de la ventana y se dio vuelta para irse, pero me encontré hablando antes de poder detenerme. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaron esa apuesta? Se detuvo. Su espalda ancha bloqueaba parcialmente la luz del pasillo. Cuando volteó, su expresión era seria, porque Marcos nos debía dinero. Mucho dinero. Y porque queríamos ver qué tan bajo estaba dispuesto a caer. No esperábamos que realmente te apostara. Eso nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre él. ¿Y sobre mí? ¿Qué les dice sobre mí el hecho de que haya aceptado esto? Nos dice que eres inteligente. Que entiendes que a veces la vida te da opciones de mierda y tienes que elegir la menos mierda. Y nos dice que eres más fuerte de lo que probablemente tú misma crees. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el té que había traído. Jazmín. Mi favorito. ¿Cómo lo sabía? Los primeros días fueron extraños. Cada hombre tenía un día asignado. Lunes con Damián. Martes con Rafael. Miércoles con Santiago. Jueves con Andrés. Viernes con Mateo. Fines de semana libres. Damián me llevó a sus oficinas el primer lunes. Su imperio de bienes raíces operaba desde un edificio de 30 pisos en el centro financiero. Me presentó como su consultora personal. Nadie cuestionó mi presencia. ¿Sabes algo de propiedades? Estudié arquitectura 2 años antes de tener que dejarlo por falta de dinero. Sus cejas se levantaron. Interesante. Ben me pasó los siguientes 8 horas mostrándome cómo funcionaba su negocio. No me trató como adorno ni como acompañante. Me enseñó evaluación de terrenos, análisis de mercado, negociación con constructores, estrategias de inversión. Mi cerebro, dormido por años de trabajar en cafeterías para mantener a Marcos y sus vicios, despertó, durante el almuerzo, en un restaurante donde claramente era cliente frecuente. Me preguntó sobre mis sueños. Antes de Marcos, ¿qué quería ser? Arquitecta. Especializada en vivienda sostenible de bajo costo. Quería diseñar comunidades donde la gente normal pudiera vivir dignamente sin endeudarse por 30 años. Damián asintió lentamente. Noble. ¿Por qué lo dejaste? Mi voz se volvió más pequeña. Marcos tuvo una racha mala. Perdió todo su dinero. Necesitaba ayuda. Dejé la universidad para trabajar tiempo completo.
Él prometió que cuando mejorara su situación, yo podría volver a estudiar. ¿Mejoró? Empeoró. Damián no dijo nada más, pero vi algo en sus ojos. Decisión. Como si acabara de resolver un problema de negocios en su cabeza. El martes, Rafael me llevó a su firma de abogados. El lugar era intimidante. Pisos de mármol, paredes de caoba, abogados en trajes de miles de dólares moviéndose como tiburones en acuario. ¿Conoces tus derechos legales? Negué con la cabeza. Rafael suspiró. Entonces empecemos por ahí. Me pasó las siguientes horas enseñándome. Derecho contractual. Derecho civil. Derecho familiar. Cada escenario posible donde una mujer podría necesitar protección legal. Me dio casos de estudio. Me hizo preguntas. Corrigió mis suposiciones erróneas. Durante el almuerzo, sacó un folder. Esto es todo lo que tenemos sobre Marcos. Fraude, malversación, deudas de juego con organizaciones criminales. Suficiente para meterlo 20 años en prisión. ¿Por qué me lo muestras? Porque necesitas saber con qué tipo de hombre estabas. Y porque cuando terminen estos 6 meses, vas a necesitar saber cómo protegerte legalmente de él para siempre. Revisé los documentos. Cada página era peor que la anterior. Marcos no solo había apostado dinero. Había robado de la empresa familiar. Había falsificado documentos. Había dejado que otras personas pagaran sus deudas. Y a lo largo de todo, yo había estado ahí, ciega, creyendo sus mentiras sobre rachas malas y mala suerte. Rafael puso su mano sobre la mía. El gesto fue breve pero genuino. No es tu culpa. Los hombres como él son expertos en manipulación. Pero ahora tienes información. La información es poder. El miércoles, Santiago me llevó al hospital. Como jefe de cirugía cardiovascular, tenía acceso a prácticamente todo el complejo médico. ¿Te da miedo la sangre? No bien, me llevó a observar una cirugía. 6 horas de pie en un quirófano, viendo cómo él y su equipo literalmente reconstruían el corazón de un paciente. Fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. Después, durante la cena en la cafetería del hospital porque estaba demasiado cansado para ir a otro lugar, me preguntó algo inesperado. ¿Cómo está tu salud mental? La pregunta me tomó desprevenida. Honesta, supongo. Considerando que hace una semana fui apostada en una partida de póker, su sonrisa fue triste. El trauma se acumula. No siempre lo sentimos de inmediato. Tengo una colega, psiquiatra excelente. Si alguna vez necesitas hablar con alguien profesional, solo dímelo. ¿Por qué harías eso? Porque he visto que le pasa a la gente que guarda todo adentro. Y porque a pesar de lo que pienses de esta situación, ninguno de nosotros quiere verte sufrir. Esa noche, de vuelta en mi habitación, lloré de nuevo. Pero esta vez no era de tristeza. Era de confusión. Estos hombres, que técnicamente me habían ganado en una apuesta, me trataban con más respeto y consideración que el hombre con quien había planeado casarme. Capítulo 3. Despertando el jueves con Andrés fue diferente. Me llevó a su laboratorio. Bueno, no era exactamente un laboratorio. Era una especie de parque tecnológico privado donde docenas de genios trabajaban en proyectos que parecían sacados de ciencia ficción. ¿Sabes programar? No, ¿quieres aprender? Las siguientes 8 horas fueron intensas. Andrés no era paciente como maestro, pero era efectivo. Me enseñó lógica de programación básica, me mostró cómo funcionaban los algoritmos, me explicó inteligencia artificial de una manera que realmente pude entender. Esto es el futuro. Quien controle la tecnología controla el mundo. Y las mujeres están críticamente subrepresentadas en este campo. Mentes como la tuya no deberían desperdiciarse. ¿Cómo sabes que mi mente no está desperdiciada? Porque en 6 horas aprendiste lo que a la mayoría le toma 6 semanas. Y porque haces las preguntas correctas. Durante el almuerzo, en una terraza con vista a la ciudad, Andrés se puso serio. Marcos es un idiota. Pero agradezcámosle por una cosa. Te puso en nuestro camino, ¿y eso es algo por lo que deba estar agradecida? Todavía no. Pero pregúntame de nuevo en 5 meses. El viernes llegó. Mateo era diferente a los otros 4. Más joven, menos intimidante, más accesible. Me llevó a su oficina, pero no me hizo trabajar ni aprender. En lugar de eso,
me hizo preguntas. ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida antes de Marcos? La pregunta me golpeó fuerte. Nadie me había preguntado eso. Pensé cuidadosamente antes de responder. Extraño creer en algo. Cuando estaba en la universidad, estudiando arquitectura, creía que podía cambiar algo. Aunque fuera pequeño. Creía que mi vida tenía propósito más allá de sobrevivir. Marcos me quitó eso gradualmente. Cada promesa rota, cada mentira, cada vez que puse sus necesidades antes de las mías, perdí un pedazo de esa creencia. Mateo asintió lentamente. Los otros 4 te están enseñando sus mundos. Damián, propiedades. Rafael, leyes. Santiago, medicina. Andrés, tecnología. ¿Sabes por qué? Porque es lo que saben hacer, ¿no? Porque están enamorándose de ti. Las palabras me congelaron. Que, desde el momento en que Marcos te apostó, cada uno de ellos vio algo diferente en ti. Damián vio potencial. Rafael vio injusticia. Santiago vio dolor que necesitaba sanación. Andrés vio inteligencia desperdiciada. ¿Y yo? Yo vi a alguien que necesitaba recordar que vale más que lo que un hombre débil decidió que valía. No sé qué decir, no tienes que decir nada. Solo necesitas saber que estos 6 meses no son sobre poseerte. Son sobre demostrarte lo que mereces. Y al final, la decisión es tuya. Puedes irte. Puedes quedarte con uno de nosotros. Puedes quedarte con ninguno. Pero vas a irte sabiendo tu valor. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo de mi habitación. 1 mes había pasado. 5 meses quedaban. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años, comenzaba a despertar. No sabía qué pasaría al final de estos 6 meses. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía curiosidad por mi propio futuro. Y eso, en sí mismo, era revolucionario. Al día siguiente era sábado. Mi día libre. Pero en lugar de quedarme en mi habitación sintiéndome como víctima, bajé a la cocina. Elena estaba preparando el desayuno. ¿Elena? ¿Hay alguna biblioteca cerca? Ella sonrió. Hay una en el estudio del primer piso. Pero si buscas algo específico, puedo pedirlo. Busco libros sobre finanzas personales. Inversiones. Cómo construir riqueza. Y también sobre derecho contractual. Y arquitectura sostenible. Y programación básica. Y anatomía cardiovascular. Elena dejó de cocinar y me miró directamente. Sus ojos brillaban con algo parecido al orgullo. Ahora si estás despierta, niña. Los siguientes meses fueron un torbellino. Cada día con cada hombre se convirtió en una clase magistral. Damián me enseñó a leer mercados, a identificar propiedades subvaluadas, a negociar sin mostrar desesperación. Rafael me enseñó cómo los contratos podían ser armas o escudos, cómo proteger activos, cómo ninguna mujer debería estar legalmente vulnerable. Santiago me enseñó sobre resiliencia. Me llevó a conocer pacientes que habían sobrevivido lo imposible. Me mostró que el trauma físico y el emocional sanaban de maneras similares. Con tiempo, con cuidado profesional, con la voluntad de enfrentar el dolor en lugar de huir de él, Andrés me enseñó que la lógica podía aplicarse a todo. Que los problemas, sin importar cuán complejos parecieran, podían descomponerse en partes manejables. Que el fracaso era simplemente un error en el código que necesitaba depuración. Y Mateo me enseñó algo más sutil pero igual de importante. Me enseñó que la amabilidad no era debilidad. Que un hombre podía ser poderoso sin ser dominante. Que esperar pacientemente no significaba ser pasivo. Cada viernes, él y yo simplemente conversábamos. Sobre libros, sobre música, sobre filosofía, sobre nada y todo. No había agenda. No había lecciones formales. Solo 2 personas conociéndose genuinamente, y sí, me di cuenta de lo que estaba pasando. Los 5 se estaban enamorando de mí. O al menos de la versión de mí que estaba emergiendo. La versión que había estado enterrada bajo años de intentar ser suficiente para Marcos, pero lo más sorprendente era que yo también estaba cambiando. No me estaba enamorando de ellos, no exactamente. Me estaba enamorando de la persona que me estaba convirtiendo gracias a ellos. 3 meses después de la apuesta, recibí un mensaje. Era de Marcos.
No sé cómo consiguió mi número nuevo, pero ahí estaba. 37 mensajes rogando perdón, explicando que había tocado fondo, prometiendo que había cambiado. Se los mostré a Rafael durante nuestro día juntos. ¿Quieres orden de restricción? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero que vea quién me convertí. Quiero que sea él quien se arrepienta, no yo. Rafael sonrió. Ahí está. Esa es mi alumna. En el cuarto mes pasó algo inesperado. Los 5 hombres, que hasta entonces habían mantenido sus días separados y respetado el acuerdo equitativo, empezaron a sobreponerse sutilmente. Damián aparecía en las oficinas de Andrés con excusas de negocios. Rafael casualmente almorzaba en el mismo restaurante donde Santiago me había llevado. Mateo enviaba flores a la residencia cada viernes, pero también los martes y jueves estaban compitiendo. Y yo me había convertido en el premio. Otra vez, me enfurecí. Después de una semana de esto, los cité a todos. Fue un sábado por la noche. Los 5 llegaron a la residencia sin saber que los demás estarían ahí. Cuando entraron a la sala y se vieron unos a otros, la tensión fue palpable. Me paré frente a ellos. Había practicado este discurso. Se supone que esto se trataba de demostrarme mi valor. De enseñarme que merecía más que ser apostada como objeto. Pero al competir entre ustedes, me están convirtiendo exactamente en eso otra vez. En un trofeo. En algo que se gana. Damián comenzó a hablar, pero levanté mi mano. No. Me toca a mí. Durante 4 meses ustedes han sido generosos con su tiempo y conocimiento. Me han enseñado cosas invaluables. Pero no soy su premio. No pertenezco a ninguno de ustedes. Y si van a continuar tratándome como botín de guerra entre ustedes, entonces me voy ahora. Rompo el contrato y acepto las consecuencias. El silencio fue total. Fue Mateo quien finalmente habló. Tienes razón. Y lo siento. Todos lo sentimos. Los otros 4 asintieron, algunos más fácilmente que otros. Entonces aquí está mi propuesta. Tengo 2 meses más en este contrato. Durante esos 2 meses, no más competencia. No más juegos. Si realmente quieren que al final de esto yo elija estar con alguno de ustedes, dejen que sea por quienes son, no por quien compitió más fuerte. ¿Y si ninguno de nosotros te merece? La pregunta vino de Santiago. Entonces me voy sola. Y seré feliz de todas formas. Porque ustedes ya me dieron el mejor regalo posible. Me devolvieron a mí misma. Los últimos 2 meses fueron diferentes. Más tranquilos. Más honestos. Cada hombre dejó de intentar impresionarme y simplemente fue él mismo. Vi sus vulnerabilidades. Damián y su miedo a nunca ser más que su dinero. Rafael y su cinismo de haber visto demasiada injusticia legal. Santiago y su agotamiento de cargar tanto dolor ajeno. Andrés y su soledad de ser el más inteligente en cada habitación. Mateo y su lucha de vivir bajo el peso del legado familiar, y ellos vieron las mías. Mi miedo de volver a confiar. Mi vergüenza de haber sido tan ciega con Marcos. Mi ira no solo hacia él, sino hacia mí misma por permitirlo, pero algo más estaba pasando. En secreto, durante esos meses, había estado trabajando en algo. Cada noche, después de que terminaran mis días con cada uno de ellos, me quedaba despierta hasta tarde. Usaba todo lo que me habían enseñado. De Damián aprendí a identificar oportunidades de bienes raíces. Encontré 3 propiedades subvaluadas en barrios emergentes. De Rafael aprendí cómo estructurar legalmente una compañía. Creé una LLC con protecciones máximas. De Santiago aprendí sobre resiliencia y no rendirse cuando el cuerpo quiere colapsar. De Andrés aprendí a construir modelos de negocios escalables usando tecnología. De Mateo aprendí paciencia y estrategia financiera a largo plazo, y con todo eso, en secreto, comencé mi propia compañía. Vivienda sostenible de bajo costo con tecnología inteligente. Arquitectura accesible. Mi sueño original, pero evolucionado, ninguno de ellos sabía. Todavía, capítulo 4, el regreso del pasado. Faltaban 3 semanas para que terminara el contrato cuando Marcos apareció. No envió mensaje. No llamó. Simplemente se presentó en la residencia un sábado por la mañana. Elena me avisó por el intercomunicador. Hay un hombre en la puerta. Dice que es tu prometido.
Le dije que se fuera, pero insiste en hablar contigo. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo. Era rabia. Pura y cristalina. Dile que baje al jardín. Estaré ahí en 5 minutos. Me tomé mi tiempo. Me duché. Me vestí cuidadosamente. Pantalón de lino blanco, blusa de seda azul marino, el collar de plata que Mateo me había regalado por mi cumpleaños el mes anterior. Tacones. Maquillaje perfecto. Quería que viera exactamente lo que había perdido. Cuando bajé al jardín, Marcos estaba sentado en una banca cerca de la fuente. Se veía terrible. Había perdido peso, su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas. Cuando me vio, se puso de pie tan rápido que casi tropieza. Chloe. Dios, te ves increíble. No dije nada. Solo me quedé parada frente a él, esperando. Sé que no merezco ni un segundo de tu tiempo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero he cambiado. He estado en terapia. Dejé el juego. Encontré trabajo. Estoy reconstruyendo mi vida. Y quiero. Necesito que sepas que lo siento. Siento todo. Su voz se quebró en la última palabra. Lágrimas corrían por su rostro. Cualquier versión anterior de mí se habría ablandado. Cualquier versión anterior de mí habría sentido compasión, habría querido ayudarlo, pero yo ya no era esa persona. ¿Terminaste? Él parpadeó, confundido por mi tono frío. Chloe, por favor. Sé que te lastimé. Sé que no hay excusa. Pero podemos empezar de nuevo. ¿Podemos? No. No podemos. Porque yo ya empecé de nuevo. Sin ti, pero te amo. Siempre te he amado. Me reí. Fue una risa amarga pero liberadora. No sabes qué es el amor, Marcos. El amor no apuesta a la persona amada en una partida de póker. El amor no miente. El amor no roba. El amor no manipula. Fue un error. Un momento de desesperación. No estaba pensando, exacto. No estabas pensando. En mí. Nunca lo hiciste. Durante 3 años fui tu red de seguridad, tu cajero automático, tu porrista, tu terapeuta no pagada. Dejé la universidad por ti. Trabajé doble turno por ti. Ignoré las señales de alarma por ti. ¿Y cómo me lo pagaste? Apostándome como si fuera un carro usado. Marcos cayó de rodillas. El gesto dramático podría haber funcionado antes. Ahora solo me pareció patético. Por favor. Dame otra oportunidad. Haré cualquier cosa. Párate. Tienes 30 segundos más de mi tiempo y no los vas a desperdiciar arrodillado como mártir. Se paró, temblando. Yo continué, mi voz firme y clara. Lo que hiciste me destruyó. Pero también me liberó. Porque me forzó a ver quién realmente eras. Y más importante, me forzó a ver quién realmente era yo. Resulta que soy mucho más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que tú jamás me hiciste sentir. Chloe, no terminé. Estos 5 meses han sido los mejores de mi vida. Aprendí más, crecí más, me encontré más a mí misma que en todos los años que pasé contigo. Así que gracias. Gracias por apostarme. Porque esa apuesta me dio exactamente lo que necesitaba. Una salida. ¿Vas a quedarte con uno de ellos? ¿Con esos millonarios que te ganaron como trofeo? La amargura en su voz era obvia. Celos. Incluso después de todo, sentía que tenía derecho a opinar sobre mi vida. Lo que yo haga con mi vida ya no es tu asunto. Pero ya que preguntas, no. No soy su trofeo. Y no necesito quedarme con ningún hombre para ser valiosa. Esa lección me costó 3 años aprender, pero finalmente la entendí. Marcos se quedó callado. Por primera vez desde que llegó, pareció realmente verme. Ver que no era la misma mujer que había dejado hace 5 meses. Te arrepentirás. Cuando estés sola y te des cuenta de que rechazaste una segunda oportunidad, ya estaba sola cuando estaba contigo. Al menos ahora estoy sola por elección. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la casa. Su voz me detuvo una última vez. Estoy quebrado. Perdí todo. La empresa de mi padre me echó. No tengo nada. No me di vuelta para responder.
Entonces ahora sabes cómo me sentía yo cada día que estuve contigo. Entré a la casa y cerré la puerta. A través de la ventana vi cómo Elena le indicaba a seguridad que escoltara a Marcos fuera de la propiedad. Él salió arrastrando los pies, completamente derrotado. Me senté en el sofá de la sala, esperando sentir algo. Satisfacción, tal vez. O tristeza. Pero lo único que sentí fue paz. El capítulo de Marcos estaba cerrado. Final y completamente cerrado. Esa noche, los 5 hombres aparecieron en la residencia. No había día asignado, no había cita planeada. Simplemente llegaron, uno tras otro, como si algún sentido telepático les hubiera dicho que me necesitaban. Elena se lo contó a alguien, quien se lo contó a otro, y en 2 horas todos estaban ahí. Sentados en la sala, mirándome con preocupación. Marcos vino hoy. Fue la voz de Damián, no una pregunta sino una afirmación. Sí, ¿estás bien? Santiago, siempre el doctor, estoy perfecta. Mejor que perfecta. Estoy libre, Mateo sonrió. Sabíamos que eventualmente intentaría volver, ¿por eso tenían guardias extra hoy? Me había dado cuenta de los 2 hombres adicionales en el perímetro, Rafael asintió. Queríamos que tuvieras la conversación sin preocuparte por tu seguridad física. Marcos está desesperado. Los hombres desesperados son impredecibles, ¿qué le dijiste? Andrés se inclinó hacia adelante, genuinamente curioso, les conté cada palabra. Su expresión al verme. Sus súplicas. Mis respuestas. El poder que sentí al no ceder, al mantenerme firme, al finalmente decir todo lo que había necesitado decir durante años. Cuando terminé, Damián levantó su copa de vino. Había traído una botella de celebración, aparentemente anticipando este momento, por Chloe, quien resultó ser exactamente tan extraordinaria como sospechábamos. Los 5 brindaron. Y yo, por primera vez en meses, brindé con ellos. No como posesión. No como premio. Sino como igual. Capítulo 5. La revelación. Faltaba una semana para que terminara el contrato cuando decidí que era tiempo de revelar mi secreto. Había pasado 5 meses y 3 semanas construyendo mi compañía en silencio. Ahora tenía 3 propiedades compradas, planos arquitectónicos finalizados, permisos de construcción aprobados, un sitio web funcional y 5 contratos firmados con familias de bajos recursos que serían mis primeros clientes. Cité a los 5 hombres para el jueves. Terreno neutral. No la residencia, no sus oficinas. Un café elegante en el centro de la ciudad donde teníamos una sala privada reservada. Llegaron exactamente a tiempo. Todos. Puntualidad era algo que los 5 compartían. Se sentaron alrededor de la mesa, claramente curiosos sobre por qué los había reunido. Me paré frente a ellos. Había preparado una presentación completa. Proyector, diapositivas, documentos financieros, todo. Durante los últimos 5 meses, ustedes me enseñaron todo lo que saben. Bienes raíces. Ley. Medicina. Tecnología. Finanzas. Pensaron que me estaban dando educación. Y lo hicieron. Pero también me dieron algo más. Me dieron las herramientas para construir mi propio imperio. Presioné el botón y la primera diapositiva apareció. El logo de mi compañía, Casa Digna. Diseño minimalista pero poderoso. Una casa estilizada formada por líneas limpias y un árbol creciendo desde sus cimientos. Bienvenidos a mi compañía. Casa Digna. Vivienda sostenible de bajo costo con tecnología inteligente integrada. Arquitectura accesible para familias que el mercado tradicional ignora. Durante la siguiente hora les mostré todo. Los 3 terrenos que había comprado en barrios emergentes, usando exactamente las técnicas de evaluación que Damián me enseñó. La estructura legal de mi LLC, protegida de toda posible vulnerabilidad legal gracias a lo que aprendí de Rafael. El modelo de atención al cliente inspirado en la compasión y ética médica de Santiago. La plataforma tecnológica que permitiría operaciones escalables, construida con los principios de programación que Andrés me enseñó. Y la estrategia financiera a largo plazo, conservadora pero con crecimiento sostenible, exactamente como Mateo me había mostrado. Pero Casa Digna no es solo un negocio. Es mi propósito. Cada familia que compre una de mis casas no se endeudará por 30 años. Tendrán pagos justos, intereses mínimos,
Y al final realmente poseerán algo. No serán esclavos de bancos que no les importan. Cuando terminé la presentación, el silencio en la sala era absoluto. Los 5 me miraban con expresiones que no podía descifrar. Finalmente, Damián habló. ¿Cómo pagaste los terrenos? Con el dinero que ustedes me dieron como estipendio mensual en el contrato. Nunca lo gasté. Lo invertí. También trabajé freelance haciendo renders arquitectónicos por las noches. Y acepté un préstamo pequeño que ya está siendo pagado con los anticipos de mis primeros clientes. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Has revisado todos los aspectos legales? Contraté a un abogado independiente. No quería usar tus contactos porque esto necesitaba ser completamente mío. Pero usé todo lo que me enseñaste para asegurarme de que cada contrato fuera hermético. Santiago sonrió. ¿Y el aspecto humano? ¿Cómo te aseguras de no explotar a las familias que confían en ti? Cada contrato incluye asesoría financiera gratuita. Talleres sobre mantenimiento de hogar. Acceso a recursos comunitarios. No solo les vendo casas. Les doy herramientas para prosperar. Andrés cruzó los brazos, pero sus ojos brillaban. ¿La plataforma tecnológica es tuya o contrataste desarrolladores? Contraté un pequeño equipo, pero yo escribí el código base. Quería entender cada línea. Cada función. Si va a ser mi compañía, necesito saber exactamente cómo funciona todo. Mateo fue el último en hablar. Su voz era suave. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haberte ayudado, porque necesitaba hacerlo sola. Si ustedes hubieran estado involucrados, siempre habría sido su éxito, no el mío. Siempre habría esa duda de si realmente lo logré o si fue porque 5 millonarios me dieron ventaja injusta. Damián se paró. Caminó hacia mí. Extendió su mano para un apretón formal. Eres extraordinaria. Y estoy genuinamente impresionado. Los otros 4 lo siguieron. Cada uno me dio la mano, me felicitó, hizo preguntas técnicas que respondí con confianza. Ya no era su alumna. Era su colega, pero entonces Mateo preguntó lo que todos estaban pensando. El contrato termina en una semana. ¿Qué vas a hacer después? Voy a mudarme a mi propia oficina. Ya la renté. Pequeña, modesta, pero mía. Voy a contratar mi primer empleado de tiempo completo. Voy a romper tierra en mi primera construcción en 2 semanas. Y voy a demostrarle al mundo que una mujer que fue apostada en una partida de póker puede convertirse en la constructora de vivienda más innovadora de esta ciudad. ¿Y sobre nosotros? Damián otra vez, siempre directo, los miré a todos. Uno por uno. 5 hombres que entraron a mi vida de la manera más extraña posible, pero que terminaron dándome más de lo que jamás pedí sobre ustedes. Los amo. A los 5. Pero no de la manera que probablemente esperan. Los amo como maestros. Como mentores. Como amigos. Como las personas que me devolvieron a mí misma. Pero no puedo ser de ninguno de ustedes. Porque finalmente aprendí que necesito ser mía primero. Santiago asintió, una sonrisa triste pero comprensiva en su rostro. Sabio, Rafael se encogió de hombros. Dolía, pero entendía. Andrés suspiró. Previsible, considerando tu personalidad. Pero válido. Damián simplemente asintió con respeto, pero fue Mateo quien habló con más peso. ¿Y si uno de nosotros estuviera dispuesto a esperar? No a poseerte. No a apurarte. Solo esperar hasta que estuvieras lista para considerar que amor y independencia no son mutuamente excluyentes. Lo miré. El más joven de los 5. El más paciente. El único que nunca intentó enseñarme desde una posición de superioridad, sino que simplemente caminó junto a mí. Entonces esa persona tendría que entender que mi compañía siempre será mi prioridad. Que no voy a sacrificar mis sueños por una relación. Que no necesito ser salvada ni completada porque ya estoy completa. Puedo vivir con eso. Algo pasó entre nosotros en ese momento. No era una promesa. No era un compromiso. Era simplemente una posibilidad. Una puerta abierta para el futuro, pero sin presión en el presente. Esa noche, de vuelta en la residencia que pronto dejaría, empaqué mis cosas. No tenía mucho. 5 meses antes había llegado con una maleta. Ahora me iba con 2,
más una caja de libros que había acumulado. Elena entró a mi habitación. Traía té. Siempre traía té cuando sabía que necesitaba hablar. Vas a extrañar esto, tal vez. Pero estoy lista para mi propio espacio. Ella se sentó en la cama junto a mí. Era la primera vez que la veía hacer eso. Siempre había mantenido su rol profesional. He trabajado para gente rica toda mi vida. He visto todo tipo de persona. Pero nunca vi a una mujer hacer lo que tú hiciste. Tomar una situación terrible y convertirla en trampolín. ¿Tú crees que hice lo correcto? ¿Rechazándolos a todos? Creo que hiciste lo único que podías hacer para respetarte a ti misma. Los hombres buenos existir. Pero una mujer que se pierde a sí misma en un hombre, sin importar cuán bueno sea él, siempre sale perdiendo. ¿Cómo sabes eso? Porque yo lo hice. A tu edad. Me casé con un hombre maravilloso. Lo amaba. Pero en algún punto dejé de ser Elena y me convertí en la esposa de Roberto. Cuando él murió, me di cuenta de que no sabía quién era sin él. Pasé años reconstruyéndome. No cometas mi error. Sé Chloe primero. Todo lo demás viene después. La abracé. Ella me devolvió el abrazo. En 5 meses, sin darme cuenta, había ganado no solo 5 mentores improbables, sino también una figura materna que nunca supe que necesitaba. Capítulo 6. El último día, el día que el contrato oficialmente terminaba, organicé una cena. Invité a los 5 hombres a la residencia una última vez. Elena preparó una comida espectacular. Yo puse la mesa con velas y flores frescas. No era romántico. Era ceremonial. Un cierre apropiado para un capítulo extraño pero transformador. Llegaron vestidos casualmente. Jeans y camisas, no trajes. Era la primera vez que los veía a todos tan relajados. Simultáneamente, durante la cena hablamos de todo menos del elefante en la habitación. Política. Arte. Viajes. Andrés contó historias ridículas de sus primeros intentos de programación. Santiago compartió anécdotas de la escuela de medicina. Rafael nos hizo reír con casos legales absurdos. Damián describió su primera propiedad, un edificio decrépito que nadie más quería. Mateo habló sobre la presión de ser el heredero de un imperio que no pidió. Éramos 6 personas compartiendo una comida. No había posesión. No había contrato. Solo conexión humana genuina. Después del postre, saqué 6 copas de champagne. Elena las había puesto en hielo especialmente para esto. Quiero hacer un brindis. Por la apuesta más extraña de la historia. Por Marcos, quien pensó que me estaba perdiendo cuando en realidad me estaba encontrando. Por ustedes 5, que pudieron haberme tratado como objeto pero eligieron tratarme como persona. Y por mí, que finalmente aprendió que su valor no depende de quien la quiera, sino de quien ella elige ser. Brindamos. El sonido de las copas chocando era música. Damián se puso de pie. Su turno de hablar. Chloe, cuando te ganamos en esa partida de póker, pensé que le estábamos enseñando una lección a Marcos. No sabía que nosotros íbamos a ser los educados. Me enseñaste que el poder no se trata de dominar, sino de empoderar. Gracias, Rafael fue siguiente. Me enseñaste que la justicia no siempre ocurre en cortes. A veces ocurre cuando alguien se niega a ser víctima y elige ser guerrera. Santiago añadió, me enseñaste que la sanación más importante es la que hacemos con nosotros mismos. Y que a veces la mejor medicina es simplemente creer que alguien vale la pena. Andrés sonrió. Me enseñaste que la inteligencia sin aplicación es inútil, y que el estudiante puede superar al maestro si tiene suficiente motivación. Tu compañía va a cambiar vidas, finalmente, Mateo. Su voz era la más suave pero la más cargada de emoción. Me enseñaste que el amor no es posesión. Es admiración. Es respeto. Es estar dispuesto a esperar, sin expectativas, simplemente porque la otra persona vale cada segundo de esa espera. Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de 6 meses se asentaba sobre nosotros. Entonces Rafael sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa frente a mí. ¿Qué es esto? Toda la evidencia contra Marcos. Es tuya. Puedes usarla, destruirla, o guardarla. Pero oficialmente, es tu decisión qué hacer con él. No la necesito.
Ya no tiene poder sobre mí. Andrés sacó un segundo sobre. Este es un contrato de consultoría. Si alguna vez necesitas ayuda técnica para Casa Digna, mi equipo está disponible. Sin costo. Sin ataduras, Santiago puso una tarjeta junto a los sobres. Mi psiquiatra colega. Para ti o para cualquier cliente tuyo que necesite apoyo de salud mental durante el proceso de comprar casa. Pro bono. Ya está arreglado. Damián añadió una carpeta. 3 terrenos más que identifiqué. Subvaluados. Perfectos para tu modelo de negocio. La información de contacto está adentro. Si los quieres, son tuyos a precio preferencial. Si no, no hay problema. Mateo fue el último. No puso nada sobre la mesa. Solo habló, no tengo regalo material. Solo una promesa. Voy a estar aquí. No presionando. No esperando algo a cambio. Solo aquí. Si me necesitas como amigo, como consejero, como inversionista silencioso, o eventualmente como algo más, estaré aquí. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No de tristeza sino de gratitud abrumadora. Estos 5 hombres, que pudieron haber sido mis captores, se habían convertido en mis liberadores. Los amo. De verdad los amo. Tal vez no de la manera tradicional romántica, pero los amo con cada fibra de mi ser. Porque me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre. Me devolvieron a mí. La cena terminó cerca de medianoche. Uno por uno, los 5 se fueron. Damián con un apretón de manos firme. Rafael con un abrazo rápido. Santiago con un beso en la frente paternal. Andrés con un gesto de respeto entre iguales. Mateo fue el último en irse. Se detuvo en la puerta. ¿Cuánto tiempo crees que necesites? Para saber si eventualmente podría haber un nosotros, no lo sé. Tal vez meses. Tal vez años. Tal vez nunca. Puedo esperar. Soy bueno esperando. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque te vi rechazar a 4 hombres exitosos y poderosos sin pestañear. Porque construiste un imperio en secreto mientras el resto pensábamos que te estábamos enseñando. Porque eres la única persona que conozco que tiene claro que no necesita a nadie, pero aún así elige conectar con personas. Eso es raro. Eso es extraordinario. Y sí, voy a esperarte porque personas extraordinarias valen la espera. Se fue antes de que pudiera responder. Tal vez eso era lo mejor. A la mañana siguiente me mudé a mi oficina. Era pequeña, apenas 2 habitaciones sobre una cafetería en el centro. Pero tenía ventanas grandes, luz natural, y una vista de la ciudad que me recordaba todo lo que había conquistado. Contraté a mi primera empleada. Se llamaba Patricia. Era arquitecta recién graduada, brillante, y como yo, llena de sueños de cambiar el mundo una casa a la vez. Mi primer día oficialmente como dueña de mi propia compañía. Me senté en mi escritorio, miré alrededor de mi espacio. Y sonreí. 6 meses antes, un hombre débil me había apostado en una partida de póker pensando que me estaba perdiendo. No sabía que en realidad me estaba lanzando hacia la mejor versión de mí misma. La vida es extraña así. A veces las peores traiciones terminan siendo los mejores regalos. Solo necesitas tener el coraje de verlas así. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Mateo. Solo 2 palabras: estoy orgulloso. Respondí con 3, yo también estoy. Capítulo 7. Construcción. 6 meses después de que terminara el contrato. Casa Digna había construido su primera comunidad completa. 12 casas. 12 familias. Cada una con historias que me rompían y reconstruían el corazón simultáneamente. Familia Rodríguez, madre soltera con 3 hijos que había estado viviendo en un apartamento de una habitación durante 8 años. Cuando le di las llaves de su casa de 3 habitaciones con jardín, colapsó llorando. Sus hijos corrieron por cada habitación gritando de emoción. Familia Gómez, pareja de ancianos que nunca pensaron poder tener algo propio. Habían rentado toda su vida. Don Miguel me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar. Doña Carmen besó mis manos y me llamó Ángel. Yo le dije que no era ángel, solo arquitecta con conciencia. Familia Torres, hombre viudo con 2 adolescentes. Había perdido a su esposa por cáncer y con ella todos sus ahorros en cuentas médicas.
Pensó que sus hijos crecerían sin estabilidad. Cuando vio la casa, especialmente el jardín donde podía plantar las rosas que su esposa amaba, no pudo hablar durante 5 minutos. Cada familia era un recordatorio de por qué había construido esto. No por dinero. No por ego. Sino porque vivienda digna no debería ser lujo. Debería ser derecho básico. Patricia resultó ser mejor que buena. Era excepcional. En 6 meses se había convertido en mi mano derecha. Manejaba relaciones con clientes, coordinaba con constructores, y tenía un ojo para diseño que rivalaba con el mío. Durante el evento de inauguración de la primera comunidad, los 5 hombres vinieron. No como inversores, porque no lo eran. No como jefes. Solo como invitados. Como amigos, Damián caminó por cada casa examinando cada detalle. Construcción sólida. Diseño eficiente. Esto va a durar generaciones. Rafael revisó cada contrato con cada familia, asegurándose de que entendieran cada cláusula. Ninguna letra pequeña. Ningún truco. Realmente lo hiciste justo. Santiago habló con cada familia sobre el centro de salud comunitario que estaba financiando en el área. Clínica de bajo costo a 3 cuadras. Ya está en construcción. Andrés instaló personalmente el sistema de seguridad y tecnología inteligente en cada casa. Sensores de humo conectados, termostatos eficientes, paneles solares en cada techo. De regalo. Feliz inauguración. Mateo se quedó junto a mí durante todo el evento. No interfiriendo. No tomando protagonismo. Solo ahí. Cuando una señora mayor me preguntó si él era mi esposo, él sonrió pero no respondió. Dejó que yo manejara la pregunta. Es un amigo. Un muy buen amigo. La señora me guiñó el ojo. Los buenos amigos son raros. No lo dejes ir. Esa noche, después de que todos se fueran, Mateo y yo nos sentamos en el parque infantil de la comunidad. Los columpios se mecían suavemente con el viento nocturno. Construiste algo hermoso. Construimos. Nada de esto habría sido posible sin lo que ustedes me enseñaron. Tal vez empezó ahí. Pero esto es todo tuyo. Tu visión. Tu ejecución. Tu corazón. Me volteé a mirarlo. Un año completo desde la apuesta. Un año desde que mi vida explotó y se reconstruyó. Y aquí estaba, sentada junto al único hombre que había tenido la paciencia de esperarme sin presión. Mateo. Sobre lo que preguntaste hace 6 meses, no tienes que responder todavía. Te dije que podía esperar, lo sé. Pero creo que estoy lista para intentarlo. No prometo nada. No prometo final feliz garantizado. Pero creo que estoy lista para ver si amor e independencia realmente pueden coexistir. Su sonrisa fue lenta pero genuina. Como amanecer gradual. Podemos ir lento. Sin expectativas. Solo 2 personas conociéndose genuinamente, sin contratos. Sin apuestas. Sin posesión, sin nada de eso. Solo honestidad. Nos dimos la mano. Como sellando un acuerdo de negocios, pero con el peso de algo mucho más significativo. Capítulo 8. Confrontación final. El problema con dejar cabos sueltos es que eventualmente se enredan en tus pies. Marcos era un cabo que pensé que había cortado, pero resulta que solo lo había dejado colgando. 1 año y medio después de la apuesta, Marcos reapareció. Pero no solo. Trajo abogados. Trajo demanda. Alegaba que Casa Digna había sido construida con conocimiento robado de su familia empresarial. Que las propiedades que compré eran información privilegiada que él me había compartido. Que legalmente tenía derecho a porcentaje de mis ganancias. Era absurdo. Era mentira. Pero era legalmente problemático porque los juicios, incluso los falsos, cuestan tiempo y dinero. Rafael apareció en mi oficina 3 horas después de recibir la demanda. Ni siquiera tuve que llamarlo. Aparentemente tenía contactos en la corte que lo avisaban de este tipo de cosas. Déjame ver los documentos, se los di. Los leyó durante 45 minutos en completo silencio. Su expresión se volvía más oscura con cada página. Esto es basura. Pero es basura peligrosa. Marcos tiene abogados baratos pero hambrientos. Van a intentar desgastarte legalmente hasta que aceptes llegar a acuerdo extrajudicial. ¿Qué tan malo puede ser? Si juegan sus cartas bien, podrían retrasar tu siguiente fase de construcción por meses.
Tal vez más. Pero tengo una contraoferta. ¿Cuál? Contraatacamos. Tenemos toda la evidencia de fraude, malversación y deudas de juego. Si él quiere guerra legal, le damos guerra legal. Con la diferencia de que yo nunca pierdo, no quiero bajarme a su nivel. No quiero convertir esto en venganza, no es venganza. Es justicia. Y más importante, es proteger lo que construiste. Si dejas que Marcos haga esto sin consecuencias, sienta precedente. Cada exnovio mediocre del país va a pensar que puede demandar a su ex cuando ella tenga éxito. Tenía razón. Esto era más grande que yo y Marcos. Esto era sobre no dejar que hombres débiles sabotearan a mujeres fuertes solo porque su ego no podía manejar ser superado. Hazlo. Pero con una condición. Cuando ganemos, y vamos a ganar, quiero que parte del acuerdo incluya que Marcos haga trabajo comunitario. En organizaciones contra adicción al juego. Quiero que su castigo sea ayudar a personas como él a no destruir a personas como yo. Rafael sonrió. Eres demasiado buena para tu propio bien. Pero está bien. Lo agregaremos, el juicio tomó 6 meses. 6 meses de deposiciones, documentos, estrés. Pero Rafael no estaba bromeando cuando dijo que nunca perdía. Desmanteló cada argumento de Marcos metódicamente. Demostró que cada propiedad que compré fue investigada independientemente. Que cada decisión de negocio fue documentada. Que Marcos no solo no tenía participación en Casa Digna, sino que activamente me había obstaculizado durante nuestra relación, pero el golpe final vino de un lugar inesperado. Damián testificó. Explicó cómo cada propiedad que compré era parte de su portafolio de opciones públicas. Cualquiera con entrenamiento adecuado podía identificarlas. Nada privilegiado. Nada robado. Solo trabajo duro e inteligencia aplicada. Andrés testificó sobre la plataforma tecnológica. Código completamente original. Escrito por mí con asistencia de su equipo. Pero arquitectura fundamental era mía. Santiago testificó sobre el impacto psicológico de relaciones abusivas y como el éxito de la víctima frecuentemente provoca reacción vengativa del abusador. Y Mateo. Mateo testificó sobre mi carácter. No desde perspectiva romántica, porque oficialmente éramos solo amigos que ocasionalmente cenábamos juntos. Sino desde perspectiva de alguien que había observado mi ética de trabajo, mi integridad, mi dedicación. Cuando la jueza dio su veredicto, fue absoluto. Caso desestimado con extremo prejuicio, Marcos ordenado a pagar costos legales. Y sí, 100 horas de servicio comunitario en centro de rehabilitación para adictos al juego. Salí de la corte sintiéndome ligera. Como si peso invisible finalmente se hubiera levantado. Marcos estaba en las escaleras del juzgado. Se veía peor que nunca. 2 años no habían sido amables con él. Cuando me vio, intentó acercarse, pero seguridad lo detuvo. Orden de restricción todavía vigente, pero pudo gritar lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. Todo esto es tu culpa. Yo te amaba. Te di todo. No me detuve. Pero sí respondí, lo suficientemente alto para que quedara claro, no me diste nada excepto claridad sobre que nunca más aceptaré en mi vida. Seguí caminando. Rafael junto a mí. Mateo del otro lado. Los otros 3 esperando en autos afuera. Mi ejército. No de posesión sino de respaldo genuino. Esa noche celebramos. No en restaurante lujoso sino en mi oficina. Patricia ordenó pizza. Elena, quien seguía siendo mi amiga aunque ya no trabajaba para nadie de los 5, trajo postres. Los 5 hombres trajeron vino. Nos sentamos en el suelo porque no había suficientes sillas. Comimos pizza de cajas. Brindamos con vasos desechables. Fue perfecto. Patricia, quien ya conocía toda la historia porque confiaba en ella completamente, levantó su vaso, por Chloe. Quien tomó la peor apuesta de la historia y la convirtió en la mejor venganza. Vivir bien es la mejor venganza. Lo repetí, saboreando las palabras. Damián añadió, y por Marcos, quien accidentalmente hizo el mundo mejor al sacarse a sí mismo de tu vida. Todos rieron. Incluso yo, pero Mateo fue quien hizo el brindis que importaba, por segundas oportunidades. No segundas oportunidades de corregir el pasado, sino segundas oportunidades de construir futuro completamente nuevo.
Y por mujeres suficientemente fuertes para tomar esas oportunidades con ambas manos. Lo miré. Año y medio de ir lento. Año y medio de cenas casuales, conversaciones honestas, exploración mutua sin presión. No éramos pareja oficial. No había etiquetas. Pero había algo real. Algo que crecía a su propio ritmo. Después de que todos se fueran, excepto Mateo, quien se ofreció a ayudarme a limpiar, nos quedamos en silencio ordenando vasos y platos de cartón. Gracias. Por testificar. Por todo, no tienes que agradecer. Para eso están los amigos. ¿Todavía somos solo amigos? La pregunta salió antes de poder filtrarla. Mateo dejó de limpiar. Me miró directamente. Somos lo que tú quieras que seamos. Yo ya tomé mi decisión hace 2 años. Estoy esperando que tú tomes la tuya, y si mi decisión es que estoy lista para más pero aterrada de arruinarlo, entonces empezamos desde donde estamos. Asustados pero honestos. Inciertos pero dispuestos, ¿así de simple? Así de simple. El amor no tiene que ser drama. Puede ser solo 2 personas eligiéndose consistentemente. Me acerqué. Él no se movió, dejándome controlar el ritmo. Lo besé. Suave. Tentativo. Preguntándole sin palabras si esto estaba bien, él respondió besándome de vuelta. No posesivo. No demandante. Solo presente. Cuando nos separamos, ambos sonreímos, entonces oficialmente ya no somos solo amigos. Su voz tenía humor. Oficialmente estamos en territorio nuevo. Dame paciencia mientras aprendo cómo hacer esto sin perderme a mí misma. No te vas a perder. Yo no lo voy a permitir, y por primera vez en mi vida, le creí a un hombre cuando hizo una promesa. Capítulo 9. 2 años después, Casa Digna había construido 6 comunidades. 72 familias. Habíamos expandido a 2 ciudades adicionales. Patricia ahora era socia, no solo empleada. Habíamos contratado 8 empleados más. Habíamos ganado premios de arquitectura sostenible. Revistas de negocios me entrevistaban. Universidades me invitaban a dar charlas, y yo, todavía, cada mañana, me despertaba un poco sorprendida de que esto fuera mi vida. Mateo y yo habíamos ido tan lento que a veces nos reíamos de nosotros mismos. Nos tomó 8 meses ser oficialmente novios. Otro año antes de que yo me sintiera cómoda quedándome en su departamento regularmente. Otros 6 meses antes de discutir vivir juntos. Los otros 4 habían retrocedido a roles de mentores y amigos. Damián me consultaba sobre inversiones de propiedades socialmente responsables. Rafael manejaba todo mi aspecto legal pro bono porque insistía en que eso es lo que hacen los amigos. Santiago había abierto 3 clínicas comunitarias cerca de mis desarrollos. Andrés actualizaba nuestra tecnología constantemente y me enviaba memes de programación a las 3 de la mañana. Era familia. Extraña, no tradicional, nacida de circunstancias absurdas, pero familia genuina. Un día, 2 años después del juicio contra Marcos, recibí un correo inesperado. Era de Marcos. Pero no amenazante. No demandante. Era diferente. Chloe, sé que probablemente vas a borrar esto sin leer. No te culpo. Pero necesito decir algo, no porque espere respuesta, sino porque necesito decirlo. Pasé 2 años en terapia intensiva. No por las horas de servicio comunitario ordenadas por la corte, sino porque finalmente toqué fondo tan profundo que no tenía otra opción. Perdí todo. Familia, dinero, respeto, futuro. Pero en el proceso encontré algo que no sabía que había perdido: decencia básica. No escribo para pedir perdón. Eso sería insultante. Lo que te hice no se perdona con palabras. Escribo para decirte que tenías razón. Sobre todo. Yo no sabía que era amor. Pensé que eras accesorio de mi vida, no persona con tu propia vida. Ahora trabajo en el centro de rehabilitación. No por obligación, sino porque extendieron mi contrato voluntariamente. Ayudo a hombres como yo a entender que no son víctimas de mala suerte sino arquitectos de su propia destrucción. Vi tu última entrevista. Casa Digna es extraordinaria. Tú eres extraordinaria. Y la parte más difícil de aceptar es que siempre lo fuiste. Yo simplemente era demasiado pequeño para verlo. No espero respuesta.
Solo quería que supieras que el hombre que te apostó en una partida de póker murió. En su lugar hay alguien tratando desesperadamente de ser mejor. No por ti. Ya no tengo derecho a hacer nada por ti. Sino porque finalmente entendí que debo hacerlo por mí. Gracias por no dejar que yo te destruyera. Y perdón por intentarlo. Marcos. Leí el correo 3 veces. Se lo mostré a Mateo esa noche durante la cena. ¿Cómo te hace sentir? Pensé cuidadosamente. Triste. No por mí. Por él. Por todos los años que desperdició siendo la peor versión de sí mismo. Pero también aliviada. Porque su crecimiento no es mi responsabilidad. Hizo el trabajo él mismo. ¿Cómo debía ser? ¿Vas a responder? No lo sé. Parte de mí quiere reconocer su crecimiento. Otra parte siente que responder reabre una puerta que debe permanecer cerrada. Ambas partes son válidas. ¿Qué harías tú? Mateo tomó mi mano. Yo reconocería su crecimiento sin reabrir relación. Algo así como, me alegra que hayas encontrado ayuda. Te deseo lo mejor en tu recuperación. Pero nuestro capítulo está cerrado. Cierre sin crueldad. Límites sin odio. Tenía razón. Como usualmente la tenía sobre cosas emocionales, escribí exactamente eso. Presioné enviar. Sentí paz. 3 meses después, Mateo me llevó a cenar. No era raro. Cenábamos juntos 3 o 4 veces por semana. Pero este restaurante era particularmente elegante. Y él estaba particularmente nervioso. ¿Qué pasa? No eres de ponerte nervioso. Necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta. Mi corazón se aceleró. De todas las cosas que esperaba, propuesta de matrimonio era la menos probable. Mateo conocía mi posición sobre matrimonio tradicional. Había sido clara, no necesitaba papel legal para comprometerme con alguien, pero no sacó anillo. En lugar de eso, sacó documentos. Casa Digna va a expandirse internacionalmente. Tienes ofertas de 3 países. Eso significa viajes constantes. Significa tiempo lejos. Significa probablemente menos tiempo para nosotros, sí. Hemos hablado de esto, quiero ir contigo. ¿Cómo qué? ¿Como mi novio que me acompaña? Como tu socio de negocios. Quiero invertir en Casa Digna. No como inversionista silencioso, sino como socio activo. Manejar el lado financiero, las expansiones internacionales, las inversiones de crecimiento. Tú sigues siendo CEO. Tú sigues teniendo control creativo y visión. Pero me dejas ayudarte a escalar esto globalmente. Me quedé sin palabras. Había asumido que eventualmente Casa Digna crecería más allá de mi capacidad de manejarla sola. Había considerado buscar inversionistas. Pero nunca consideré que Mateo querría estar tan involucrado. ¿Por qué? Porque creo en lo que haces. Porque tengo habilidades que complementan las tuyas. Porque me encantaría construir algo juntos que sea mayor que ambos. Y porque de todas las maneras en que podría pasar mi vida, ayudarte a cambiar el mundo suena como la mejor, pero esto cambiaría nuestra dinámica. Ya no serías solo mi novio. Serías mi socio de negocios. ¿Te asusta eso? Me aterra. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si trabajar juntos arruina lo que tenemos? Entonces establecemos límites. Reglas claras sobre separación, trabajo, relación. Terapia de pareja preventiva. Comunicación constante. Y la regla número 1, si en algún momento sientes que te estás perdiendo en esto, paramos. Casa Digna es tu bebé. Yo solo estoy ofreciendo ayudar a criarlo. Pero tú siempre tienes veto absoluto. Miré los documentos. Propuesta de sociedad increíblemente justa. Él aportaría capital significativo pero solo pediría 20% de propiedad. Yo mantendría 60%. Patricia tendría 20%. Control absoluto permanecería conmigo. Es demasiado justo para ti. Estás poniendo millones por solo 20%. No se trata de porcentaje. Se trata de impacto. Y honestamente, se trata de construir vida contigo. No solo relación romántica, sino vida completa.
Propósito compartido, las lágrimas corrieron por mi rostro. Felices, asustadas, abrumadas, necesito pensarlo. Hablar con Patricia. Consultar con los otros 4. Esto es demasiado grande para decidir esta noche, toma todo el tiempo que necesites. La oferta no expira, pasé 2 semanas consultando. Patricia estaba entusiasmada. Los números funcionaban. Y honestamente, necesitamos a alguien con experiencia financiera internacional. Damián fue cautelosamente optimista. Mateo es el más ético de nosotros 5. Si alguien va a ser socio, que sea él. Rafael revisó el contrato de sociedad. Es hermético. Tus intereses están completamente protegidos. Y si alguna vez necesitas salida, está claramente estipulada. Santiago sonrió. ¿Sabes cuántas parejas quisieran tener lo que ustedes tienen? Comunicación, respeto, propósito compartido. Si van a arruinarlo, no será por falta de fundación. Andrés fue el más directo. Deja de buscar razones para decir que no. Tienes miedo. Es válido. Pero el miedo no puede dirigir tu vida para siempre. Al final, fue Elena quien me dio claridad. Vino a visitarme a la oficina con su té característico. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Marcos y Mateo? Dime, Marcos quería que fueras menos para que él pareciera más. Mateo quiere que seas más y está dispuesto a hacer soporte para que llegues ahí. Uno te apostó. El otro está apostando en ti. Hay diferencia enorme, tenía razón. Todos tenían razón. Yo tenía miedo no porque la oferta fuera mala, sino porque era buena. Porque significaba confiar completamente. Porque significaba dejar que alguien entrara no solo a mi corazón sino a mi propósito de vida, pero Casa Digna nunca fue sobre hacerlo sola. Fue sobre hacerlo correctamente. Y si Mateo podía ayudarme a alcanzar más familias, construir más comunidades, cambiar más vidas, entonces mi ego necesitaba salir del camino. Le dije que sí 3 semanas después de la cena. Firmamos papeles en mi oficina con Patricia, los otros 4 y Elena como testigos. Brindamos con champaña. Casa Digna ahora tenía 3 socios. Y un futuro que se veía más brillante de lo que jamás imaginé. Esa noche, Mateo y yo caminamos por la primera comunidad que había construido. Las luces estaban encendidas en cada casa. Niños jugando en la calle. Familias cenando juntas. Vida real, vibrante, floreciendo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Marcos pensó que me estaba perdiendo ante 5 hombres. Pero en realidad, me ganó para mí misma. Y de paso encontré familia, propósito, y amor que no pide que yo sea menos. Mateo me besó. Suave. Como siempre. Sin posesión. Solo presencia. Y yo encontré una mujer que me enseñó que el amor verdadero no es ganar a alguien. Es elegir construir con alguien. Nos quedamos parados ahí, rodeados de comunidad que construí, con hombre que elegí, sabiendo que el futuro sería complicado y hermoso y probablemente imperfecto. Pero sería mío. Nuestro. Por elección, no por apuesta. Y eso, al final, era lo único que importaba. Epílogo. 5 años después Casa Digna operaba en 7 países. Habíamos construido más de 500 viviendas. Empleábamos 50 personas. Universidades enseñaban nuestro modelo de negocio en clases de emprendimiento social. Patricia ahora manejaba operaciones en 3 países. Era tan brillante que frecuentemente me preguntaba cuánto tiempo más pasaría antes de que empezara su propia compañía. Cuando lo hiciera, la apoyaría completamente. Mateo y yo nunca nos casamos formalmente. No necesitábamos papel. Pero vivíamos juntos, construíamos juntos, soñábamos juntos. Teníamos una hija, Esperanza, de 2 años. Nombre apropiado considerando cómo empezó todo. Los otros 4 eran tíos honorarios. Damián le enseñaba a Esperanza sobre edificios. Rafael sobre justicia. Santiago sobre compasión. Andrés sobre curiosidad. Ella era la niña más afortunada del mundo, rodeada de hombres que modelaban masculinidad sana. Elena era abuela honoraria. Todavía traía té. Todavía daba consejos sabios. Todavía me recordaba que vivir bien es la mejor venganza. Marcos había completado su programa de rehabilitación. Según entendía, ahora dirigía el centro donde había sido paciente.
Nos habíamos encontrado una vez, por casualidad, en conferencias sobre adicción. Fue cordial. Distante. Apropiado. Dos personas que compartieron pasado pero no futuro, me felicitó por Casa Digna. Yo le agradecí por su trabajo ayudando a otros adictos. Eso fue todo. No hacía falta más. Una noche, acostando a Esperanza, ella preguntó algo inesperado: «Mami, ¿cómo conociste a papi?» Mateo y yo nos miramos. Habíamos discutido esta conversación. ¿Cómo explicar nuestra historia de origen sin trauma inapropiado para niña pequeña? Es una historia larga, mi amor. Pero la versión corta es: a veces las cosas malas nos llevan a cosas buenas. Y papi fue una de las cosas muy buenas que vino de un tiempo muy difícil, como cuando me caigo pero encuentro juguete en el suelo. Me reí. Exacto. Como eso pero más complicado. Cuando salimos de su habitación, Mateo me abrazó. Algún día le contaremos la historia completa, algún día. Cuando seas suficientemente grande para entender que a veces el peor día de tu vida termina siendo el primero del resto de tu vida. Esa noche, parada en el balcón de nuestro departamento, mirando la ciudad que ahora contenía 6 de mis comunidades, pensé en el camino recorrido. De mujer apostada en partida de póker a CEO de compañía internacional. De víctima a sobreviviente a guerrera. De perdida a encontrada. No era historia de final feliz tradicional. Era mejor. Era historia de mujer que rechazó ser definida por peor momento de su vida y en lugar de eso lo usó como combustible para construir algo extraordinario. Marcos me apostó pensando que me perdía. Los 5 hombres me ganaron pensando que me poseían. Pero todos aprendieron la misma lección: yo nunca fui de nadie para perder o ganar. Siempre fui mía. Solo necesitaba recordarlo, y cuando finalmente lo recordé, el mundo entero se abrió.